En Gensokyo conviven tres religiones principalmente: el sintoísmo, budismo y taoísmo. A pesar de sus diferencias, están más o menos conectadas entre sí, como se nos dice en uno de los finales de Touhou 12+1. El sintoísmo japonés tiene relación cercana con el budismo continental y el taoísmo. Lo que voy a explicar a continuación se relaciona con la perspectiva sintoísta del tema de los dioses. Sanae no es solo una sacerdotisa, es una sacerdotisa del viento. Se diferencian porque a través de habilidades secretas pueden causar milagros, como invocar la lluvia y el viento. En el pasado, la gente común vio lo que hacían y empezaron a tener fe en estos humanos, porque confundían los milagros causados por el poder del dios del viento como algo que hacían las sacerdotisas. Además, como gente que guardaba secretos, llamaban la atención. De esta forma empezaron a acumular fe y ser tratados como dioses, a pesar de que fueran humanos. Gracias a esto, se convirtieron en dioses vivientes. Cuando Sanae era pequeña, ya había dominado los secretos para convocar milagros, que habían sido pasados generación tras generación de forma oral. Uno esperaría que con ese poder sería popular, pero el mundo había cambiado mucho, y la fe en los dioses desaparecía con rapidez. Y aunque Sanae no tenía mucha fe, vivió una vida normal como humana. Pero toda esta situación no era buena para su dios. Kanako tomó una decisión. Había un límite en la fe que podían conseguir de los humanos. Tendrían que buscar la fe también de los yokai. Sanae se sorprendió de escuchar su plan. Gensokyo, un mundo oculto que reunía lo perdido, o que se había transformado en fantasía del mundo exterior. Uno podría decir incluso que la fe en los dioses está en proceso de mudarse a Gensokyo. Así, Kanako decidió que ir en esa tierra de fantasía. Sanae tenía miedo de dejar atrás el mundo de los humanos, pero con su poder de invocar milagros, era un mundo lleno de milagros. Parecía divertido. Al principio no se tomaba en serio a los humanos de Gensokyo. Pensó que si amenazaba el templo Hakurei, Gensokyo terminaría bajo su control. Fue a decirle a Reimu que entregue su templo, y poco después fue derrotada. Los humanos de Gensokyo resultaron ser más fuertes y problemáticos de lo que imaginaba. Se dio cuenta que en esa tierra de fantasía no era alguien especial. Una de las curiosidades de Sanae es que Sune, en una entrevista después de Mountain of Fate, dijo que no sería un personaje jugable, porque sería muy poderosa ya que es una diosa. 10 años después, en otra entrevista, diría que la creó para tener otra protagonista. El chat del entrevistador le hizo acuerdo de lo que dijo hace tantos años. Sun se sorprendió de haber dicho eso, pero dijo que no importaba. Ya saben, Sun todo en chat como siempre. Es chistoso pensar esto porque luego más adelante, tanto Kanako como Suwako se volverían jugables, a pesar de ser diosas mucho más fuertes que Sanae. Y en el caso de Kanako se nota, mira cómo destroza en el Touhou 17.5. No como esa pelotuda de la rana huevona, mírala nomás, en lo más bajo de las tier list del Hisotensoku. En el simposio se nos cuenta que su poder como dios es débil, ya que la fe que recibe se divide al templo Morilla. Y una pieza de información interesante sobre los dioses es que se nos dice que tienen dos caras. Si tienes fe en ellos, te otorgarán bendiciones. Si haces algo para provocar su ira, harán que te caigan maldiciones. La habilidad para causar milagros suele confundirse con la fortuna. Estos en realidad son la culminación de la posibilidad. El resultado no tiene que ser del todo positivo o negativo, ni están relacionados con la buena o mala suerte. Se dice que causar milagros toma un largo tiempo de preparación. Si es algo simple, puede hacerlo con una sola palabra, pero para causar un milagro de nivel cataclísmico, requeriría de recitar un encantamiento durante varios días consecutivos, lo cual no es muy práctico para un ser humano. Al parecer, si Sanae perdiera toda su fe, solo se convertiría en una humana normal. En uno de sus finales de LOLK, después de que Suwako y Kanako examinen el Ultramarine Orb Elixir, lo consideran un matadioses, más específicamente de los nativos. Pero si Sanae lo tomaba, no tendría repercusiones letales, solo perdería sus impurezas y quedaría como una humana limpia. Ya por último, Sanae fue creada como una nueva protagonista. A Sun le resulta bastante fácil de escribir y dice que se puede poner en casi cualquier situación sin problema. Y ahora si no la metiste en la segunda generación de juegos de pelea. Ah, y de paso, se nos da una pista de por qué Yomu no aparece mucho. Ella también iba a ser un personaje fácil de usar, pero terminó resultando muy difícil de escribir para él. Debemos empezar explicando lo que es un espíritu divino. Entre los fantasmas, aquellos que son venerados como dioses, se vuelven espíritus divinos. Existen dos clases:
aquellos que en vida fueron tratados como dioses y aquellos que después de la muerte alcanzaron la divinidad. No están relacionados con los 8 millones de dioses o miriada de dioses que veremos más adelante. Si se les hace un entierro formal, no partirán al otro mundo, simplemente desaparecerán. Viven dentro de un templo sintoísta dedicado a ellos. Rara vez muestran sus formas y usan a las sacerdotisas para comunicarse. Su poder es exponencial a la fe que tengan. A más fe, más poder e influencia tendrán sobre humanos y yokai. Los espíritus divinos del 12+1 son solo espíritus vulgares, que se originan de la fuerte emoción humana y son capaces de vagar independientemente de la persona que se originaron. Estos se reunieron alrededor de Miko para haber cumplido sus deseos. En el simposio se nos cuenta que Kanako, al ser un espíritu divino, se piensa que fue un humano o un grupo de personas, pero que ha pasado tanto tiempo que es difícil determinar. Esto es una referencia a sus posibles orígenes. El background de Kanako se basa en la invasión de Taktake Minakata no Mikoto, en Suwa, donde derrotó al dios nativo Morilla. Se piensa que esta pudo ser la mitificación de un conflicto entre invasores contra los habitantes locales de Suwa, que fueron derrotados y controlados por los invasores. O puede estar inspirado en la historia de un grupo afiliado al reino Yamato, que invadió Suwa y acabó con los sacerdotes locales que controlaban la zona. Kanako, debido a su apellido, que es Yasaka, el cual puede entenderse como incontables colinas, ha sido llamada diosa de las montañas, cuando en realidad es un dios del viento y la lluvia, y por ello ha sido vista como dios de la agricultura en el pasado. Porque es una diosa de las montañas en la actualidad, es algo que solo ella y su wako saben la verdadera razón. En la gran cuerda que lleva a su espalda, o Shimenawa, representa una serpiente enroscada, la cual a su vez representa el continuo ciclo en que las serpientes mudan de piel, significando la resurrección, el renacimiento y la eternidad. Pero los humanos del exterior, al empezar a controlar el límite de su mortalidad, gracias a la medicina, hizo que dejaran de creer en el concepto de la eternidad, que como me enseñaron en clase de antropología, es el concepto de que la muerte no es el fin, que hay algo más allá de ella. Los humanos también adquirieron el control de la agricultura, pudiéndose oponer al viento y a la lluvia. Aprendieron que las montañas fueron creadas por volcanes y movimientos de la corteza terrestre. Aprendieron a cruzar sobre las montañas sin dificultad. Así, los humanos creían cada vez más en la ciencia y en la información, mientras la fe en los dioses menguaba. Kanako buscó una nueva forma de conseguir fe y decidió apostarlo todo por el todo, al hacer que el templo se convirtiera en un objeto de fantasía, para de esa forma llegar a Gensokyo. Aunque perdería toda la fe que le quedaba y perdería su poder temporalmente, era la idea con mayor potencial, así que la escogió en lugar de aferrarse a las glorias del pasado. El santuario Morilla llegó a Gensokyo, y fueron aceptadas bastante mejor de lo que esperaba. Rápidamente fue venerada como diosa de la montaña. Su éxito se debió a cómo funcionaba Gensokyo. El otro templo, el templo Hakurei, era popular con los yokai. Para ellos, el templo parecía un divertido patio de juegos. Al convertirse en objeto de adoración, Kanako también se convirtió en compañera de juegos de los yokai. Tenían festines cada noche. De hecho, jugar en conjunto era lo que los dioses deseaban. Los festivales eran formas para que los humanos y dioses jugaran juntos. Al olvidarse de la vida diaria y reunirse a jugar, los dioses y humanos ganaban un sentimiento de solidaridad entre ellos. Aunque en este caso, los yokai ocupaban el lugar de los humanos, pero era básicamente lo mismo. Este era el tipo de fe que Kanako deseaba. Sin embargo, al aumentar su poder debido a su fe, el poder de los Kappas y Tengu, que vivían en la montaña, también empezó a aumentar, y había el riesgo de desestabilizar el equilibrio de Gensokyo. Así que su plan sería adquirir el templo Hakurei y usarlo para conseguir la fe de los humanos y yokai bajo la montaña. Y de esa forma, todo estaría en equilibrio. Kanako está basada en la historia de Take Minakata, que invadió y derrotó a los dioses nativos de Suwa, y Yasaka Tomi no Kami, su esposa, de la que realmente no hay mucha información. Una de las razones por las que Sun deja tan ambiguo su origen es que realmente gran parte de la información se ha perdido con el tiempo, o se cuenta con historias que no encajan con lo que dice el mito escrito. Así que lo que Sun creó fue una interpretación de la información que reunió durante su investigación, que sería interesante para un juego. Sun quería crear una dupla serpiente y rana. Aunque Kanako no lo demuestre tanto como su wako, ella tiene la personalidad de una serpiente, llegando a ser muy astuta. Su wako pertenece a la categoría de miriada de dioses, que vendría a significar incontables dioses. Son dioses que se pueden encontrar en cualquier parte,
y tienen una relación estrecha con los humanos. La mayoría de ellos escogen no tener forma, aunque la adquieren al recibir un nombre, como las diosas de otoño. Suelen habitar en cualquier cosa que tenga una forma física. Estos dioses son la verdadera naturaleza dentro de las cosas. Originalmente los dioses existían sin nombre, ya sea en la naturaleza o dentro de herramientas. Cuando los dioses reciben un nombre, su identidad se asienta, sus poderes se restringen. Como dice Rinnoske, los dioses no tenían nombre en un principio. Los nombres que conocemos actualmente solo representan un aspecto de los dioses. Al tener nombre, pierden la habilidad de existir dentro de cualquier cosa, adquiriendo forma física y habilidades relacionadas con su nuevo nombre o con su mito. En palabras de Kanako, una de las cosas que diferencian a los dioses de los yokai es la necesidad de los dioses de conseguir fe para mantener su forma y poderes. Si son olvidados, no mueren, simplemente vuelven a formar parte de la naturaleza. La otra es que los dioses pueden cambiar sus bendiciones divinas, o sea, sus habilidades por sí mismos, gracias a los mitos que pueden construir y esparcir junto con los humanos y yokai. La propia Kanako quería cambiar de diosa de la montaña a diosa de la innovación tecnológica en el tiempo del simposio, haciendo uso de un mito. Muchas herramientas tienen dioses en su interior. La efectividad de la misma dependerá del poder del espíritu que lo habite. Si se cuidan y usan bien las herramientas, el humor del dios mejorará. Si se rompe y se la reemplaza con otra, se enfadará y te colocará una maldición. Para evitar eso, se le debe dar un entierro formal a la herramienta. Si no se hace esto, se corre el peligro de que se convierta en Tsukumogami. Un caso que podemos dar es Kogasa, que fue un paraguas abandonado que luego regresó para tomar venganza. Pero todos sabemos que Kogasa es bien inofensiva. Los Tsukumogamis son más bien yokai y no dioses. Hay otra clase de Tsukumogami, pero no hablaré de ella hoy. El verdadero dios del templo Morilla, un dios de las montañas. En la antigüedad, su bendición era el control de Misakushi. Estos son los dioses de maldiciones que habitan en la región de Suwa. Son esas cosas que tienen aspecto de serpiente que usan Hisotensoku. Bueno, los Misakushi eran dioses que habían obtenido gran cantidad de fe, habiendo maldecido el nacimiento, la cosecha, lo militar y muchas otras cosas. Unos cagones en toda regla. Bueno, gracias a que podía controlarlos, Suwako consiguió mucha fe y gobernó la región. Sin embargo, un día, los dioses del Yamato, el Japón antiguo, invadieron sus tierras. Uno de ellos era Kanako. Conquistaron su reino, ya que el objetivo era unir todos los países de la isla y crear uno solo, llamado Japón. Suwako se resistió y peleó con las mejores armas de hierro de aquella época. Pero Kanako, usando una enredadera delgada, hizo que todo su arsenal de armas se oxidara al instante. Suwako notó la diferencia entre sus poderes divinos y aceptó la derrota, entregando su reino. Y así, Kanako obtuvo el control del reino Morilla, pero los habitantes no podían dejar atrás su temor de los dioses nativos, que maldecían cualquier wea, y no aceptaban este nuevo dios. Como no podía conseguir fe de la gente, Kanako se rindió en hacer el reino suyo, pero se le ocurrió un plan. Y perdón si me explico mal en esto. En su lugar, invocó a un nuevo dios, y lo combinó con el dios de Morilla. Dentro del reino, este nuevo dios se llamaba Morilla, pero fuera del reino recibió otro nombre. De este modo, parecía que gobernaba el reino. Morilla es, por supuesto, Morilla. Y así Kanako tomó prestado los poderes de Suwako y gobernó como el dios de las montañas. Si les soy sincero, no entendí una verga. Nah, mentira. Lo que entendí, más o menos, es que Kanako creó un nuevo nombre que diera la impresión de que los dioses Yamatos habían conquistado el territorio. Pero dentro del propio reino, quien tenía el control en verdad era Suwako. Sin embargo, Kanako se mostraba como la cara del templo. Pero gracias a estas dos formas de escribir Morilla, fue que tanto Kanako como Suwako consiguieron fe a la vez, permitiendo que ambas siguieran existiendo. Este nuevo dios que se decía que reinaba el reino era solo en nombre. En realidad Suwako seguía siendo la que estaba a cargo. Aunque los dioses del mundo moderno han sido reemplazados por las leyendas Yamato, ella aún mantiene su forma original, ya que obtenía fe de forma discreta. Pero la fe empezó a disminuir con la llegada de la era de la ciencia. Suwako no le daba mucha importancia, pero Kanako entró en pánico y llevó el templo a Gensokyo. Suwako aceptó y no discutió sobre que abandonarían su reino, ya que no tenía ningún arrepentimiento en el mundo exterior. Había muy poca gente que sabía su nombre, ni siquiera Sanae sabe mucho sobre ella. Sanae es una sacerdotisa,
pero la razón por la que puede causar milagros es porque es descendiente lejana de Suwako. El puesto de sacerdotisa del viento es una profesión hereditaria. A la diosa no le preocupaba si terminaba siendo olvidada o no, aunque estaba agradecida con Kanako por darle la oportunidad de una segunda vida en Gensokyo. ¿Por qué el símbolo de Kanako es una cuerda que representa una serpiente? Es para representar la eternidad que era puesta a Misaguchi, y la segunda razón es porque quería resaltar que ganó contra Suwako. ¿Por qué? Suwako toma la forma de rana, y las serpientes comen ranas. En el nuevo reino, se realizaban rituales donde ranas eran sacrificadas, para recalcar que la serpiente era el nuevo gobernante. Este era un tema por el que discutían ambas diosas, pero en realidad tienen muchas cosas en común y se llevan bastante bien. En el simposio respecto a Suwako, se nos dice que trajo consigo a Misaguchi, y por esto la vemos utilizarlos en el juego de pelea. La bendición de Suwako es controlar a estos dioses, así que lo mejor es venerarla para evitar ser maldecido. Un dato muy interesante es que se nos dice que la mayoría de los dioses toman forma humana, y que la forma que deciden adoptar realmente no tiene un significado. En el capítulo 6 de Sailor Sennin in Blue, Reimu nos cuenta lo siguiente: los dioses japoneses no son como los dioses y espíritus de los que normalmente se piensa. Que algo interesante sobre los dioses japoneses es que sin importar cuántas partes dividan su espíritu, la cantidad de poder permanece igual, y de que está segura de que si hubieran suficientes recipientes, podrían multiplicarse de forma indefinida. También indica que a la mayoría los que llaman dioses son en realidad espíritus divinos, y que estos espíritus divinos son esencialmente almas, o pura fuerza de voluntad. La palabra fuerza de voluntad en japonés tiene el carácter de Dios, que una idea en particular puede esparcirse dentro de las personas sin debilitarse. Cuando Reimu llama a un dios, este reside dentro de su cuerpo temporalmente, adquiere su personalidad y sus poderes de forma temporal. Un poco más adelante, Marisa pregunta si es que Kanako también puede dividirse. Reimu le responde que un dios con cuerpo también puede dividirse. Se puede dividir tanto como quieran, el original se quedará igual. Algo importante a tener en cuenta es que Reimu dice un dios que tiene un cuerpo, lo cual nos puede indicar que hay dioses que efectivamente deciden no tener forma física. Reimu al decir esto se refiere a los espíritus divinos, pero sabiendo que Suwako, siendo un dios de la mirada de dioses, también puede dividir su espíritu sin problemas, es bastante probable que ese tipo de dioses también pueda ser invocado por una sacerdotisa o dejarse poseer por él. Es por esto que en Hisotensoku podemos ver a Sanae invocando a Suwako mientras pelea contra Suwako. Suwako divide su espíritu para ser invocado por Sanae, y como sabemos, esto no afecta al poder del original. Cuando Suwako divide su espíritu, este toma forma de rana. Y si una parte de su espíritu es consagrada a un amuleto, puede otorgar diversas bendiciones. ¿Por qué puede otorgar bendiciones que no tienen nada que ver con su poder original? Si recordamos la parte de Sanae, se nos dicen que los dioses tienen dos caras. Por el lado de la fe, otorgan bendiciones, mientras que eres un cagón conchudo, te dan maldiciones. Así que supongo que estas son las bendiciones que Suwako puede dar por el lado de la fe. Puede dar bendiciones como Rana de la Seguridad, bendición del viaje seguro, o Rana de la Fortuna, que hará que pronto puedas comprar, y Rana de la Belleza, que te hará verte mejor. Kanako también tiene amuletos, como el amuleto de piel mudada de serpiente, que mejora la salud del cuerpo. En uno de los finales de Marisa de Mountain of Fate, construye un pequeño templo para Kanako, y esta se transporta de forma inmediata. Con esto descubrimos que los dioses pueden teletransportarse a los santuarios sucursales de forma inmediata, y de esta forma pueden esparcirse por grandes territorios. Se dice que al cooperar con Kanako, puede manipular el terreno y hacer huecos en el suelo, aunque parece que Suwako es la que realmente hace todo el trabajo. Manipular la tierra en sí es muy poco específico, pero según lo que podemos ver en Hisotensoku, puede nadar por la tierra como si fuera agua, invocar magma, geysers, reunir rocas y minerales, hacer que las plantas crezcan de forma instantánea y manipular ríos. La habilidad de la rana huevona para manipular el terreno parece producto de los dioses de la maldición, que los manda dentro de la tierra. Con esto puede hacer que el terreno sea más fértil o maldecirlo para que ni siquiera las malas hierbas crezcan en él. Se dice que usan esto para amenazar y conseguir fe. La cagada hace cualquiera. Se parece un poco a Yuyuko, en el sentido que no se puede saber bien qué está pensando. Le encantan las ranas, así que no es aconsejable que les hagas daño si no quieres terminar maldecido.
Aunque su Wako no sea una diosa de las ranas, parece que en cierta forma replica su comportamiento, con Kanako mencionando en Toko 17.5, en su pelea con Yamame, que de haberse enfrentado a su Wako, lo hubiera devorado de un bocado. Los dioses nativos son dioses que solo son venerados en una región limitada, y que normalmente pierden su fe al abandonar su tierra. Pero dentro del área que habitan, no es raro que tengan más poder que los dioses que cubren más terreno, o incluso más que dioses de alto nivel. Y con eso sería todo. Hay muchos más detalles sobre estos personajes, pero la verdad, creo que me quedaría demasiado largo si es que los incluyo en este video. Se podría decir que esta es una introducción a los personajes. Los otros detalles más mínimos y pequeños es algo que pueden ir descubriendo ustedes conforme se metan al lore de Touhou. Y ahora quiero agradecerles por llegar a los 1000 suscriptores. Les agradezco por todo su apoyo y quería preguntarles qué querían que hiciéramos. ¿Prefieren un video especial, un preguntas y respuestas, que haga un directo? Díganme en los comentarios. Si quieren saber los incidentes que causó Kanako, les recomiendo este video en el que participé. Y no se olviden que tengo otros videos hablando de los trasfondos de otros personajes de Touhou. Suako, can't you help out a little more?